Hoy, pues bueno, vamos a compartir la palabra. Hoy quiero enseñarte un poquito acerca de lo que es, cómo es el descanso a la manera de Dios, ¿no? Cómo es lo que Él le llama el reposo. Fíjense, ahorita vivimos una época donde se trata de la superproductividad. Tienes que hacer más con menos. Y es un dicho que en todos está dándose, en todos lados. Tienes que hacer lo más posible con el menor recurso. Imagínate qué cosas, porque el día solo tiene 24 horas, ¿verdad? Si tuviera 30 horas, capaz, y nos las acabamos trabajando, ¿no? O sea, realmente está esta cultura que se está promoviendo en todos lados. Es que tienes que hacer más, es que tienes que alcanzar tus metas, alcanzar tus objetivos. Y lo que sucede es que el Señor mismo instauró ciclos. Hay un ciclo del agua, no todo el tiempo se la pasa lloviendo. Hay un ciclo del carbón, ¿no? En cosas de ciencias naturales. Nuestro cuerpo tiene un ciclo. Nuestro sueño, cuando descansamos, cuando dormimos, también lo hace nuestro cuerpo. Y es que Dios así diseñó la naturaleza, así nos diseñó a nosotros. O sea, nosotros no podemos estar amaneciéndonos trabajando o haciendo quehaceres porque realmente el cuerpo se cansa. Y el cansancio físico es natural, es normal. Él lo puso allí. ¿Sí? Por algo lo puso allí. Y bueno, yo aquí tengo unas preguntas para hacerles, pero realmente conocemos, ¿no? Están dentro de nuestros conocidos personas que se levantan muy de madrugada, se duermen hasta muy tarde. Y cada quien tiene sus razones, porque hay cosas que no se pueden evitar. No puedes evitar trabajar, no puedes evitar estudiar, no puedes evitar atender a la familia. Es algo que no debemos ignorar, ¿sí? Y aquí viene el detalle, o sea, ¿cuántas personas conocemos que tienen como prioridad descansar? O sea, yo les hago una pregunta a ustedes: ¿descansas lo que te sobra o dispones un tiempo para descansar? Realmente, cuando me empecé a hacer estas preguntas, dices, creo que yo estoy del lado donde, pues si me sobra tiempo, pues descansamos, porque realmente hay mucho que hacer. Y algo que el Señor estuvo hablando en mi corazón esta semana es, no puedes hacerlo todo, no debes. Yo te diseñé precisamente para que no pudieras hacerlo, porque necesitas trabajar en el cuerpo de Cristo. Y eso es lo que yo te quiero transmitir hoy. O sea, realmente, cuando tú descansas, ¿sí descansas o al final llega ese sentimiento de culpa, ¿no? De decir, ya no hice esto, ya se me fue el día y ya no alcancé a hacer aquello? Y eso nos toca pensar un poquito, porque vamos a reflexionar qué nos dice la Biblia acerca de lo que es descanso, acerca de lo que es realmente recuperar fuerza, ¿no? Recobrar esa energía que día con día la tenemos que ocupar. Por eso se nos da. Imagínate, todos los días tienes un vaso de agua que te lo tienes que acabar, pero al día siguiente allí va a estar recargado otra vez. O sea, no puedes almacenar la energía de ayer para usarla hoy. Eso no se puede. Es como decir, no puedo dormir bien, pero ya en la siguiente me recupero. El sueño ya no se recupera. El sueño, una vez perdido, ya ahí quedó. O sea, realmente tienes que tener en cuenta que en lo natural así son las cosas. Y realmente nuestro ser, tú sabes que somos un cuerpo, bueno, somos espíritu, alma y cuerpo. Y así como en el cuerpo vemos este tema del ciclo de los descansos, también nuestra alma necesita encontrar descanso. También nuestra alma necesita encontrar reposo, porque realmente allí hay cansancio. No lo sentimos, pero ¿cómo se manifiesta un cansancio en el alma? No existen, empiezan a existir estas enfermedades nerviosas, ¿no? Todas las itis. Se empieza a manifestar tal vez en insomnio, se empieza a manifestar en estrés, en irritabilidad. Porque realmente hay algo ahí, porque fuerzas tienes, pero es algo que pasa en el corazón que no te deja continuar. Y creo yo que ese tipo de descanso también lo tenemos que tener como prioridad. Así como destinamos al menos unas 6-7 horas de sueño para al día siguiente ir a trabajar, también necesitamos priorizar el momento en el cual nuestra alma necesita encontrar reposo. Y no te esperes hasta que sea pues demasiado tarde, que decir, ¿sabes qué? Es que siento que todo me va mal. ¿Han escuchado gente que habla así? Es que yo ya no la veo salir. Es que todo se me vino encima.
Y te pones a platicar con esas personas, a ver qué es todo. Y ya te empiezan a contar esto. Y cuando se los haces ver fuera de la caja, le dices, realmente no es todo. Hay algo en tu corazón que no te está permitiendo seguir. Y es eso lo que el Señor nos quiere hablar hoy. Y la primera mención donde se habla de la palabra reposo estamos en Génesis. Acompáñame a Génesis 2:1. Y es que cuando Dios habla por primera vez una palabra, nos da a entender todo lo que es el propósito, todo lo que es el panorama, todo lo que es el objetivo principal. Entonces, ¿quién me ayuda a leer Génesis 2:1 al 3? Adelante. Amén. Y aquí la palabra clave es reposo. Así es como nos lo habla la Biblia por primera vez. Y te quiero explicar un poquito lo que significa la palabra reposo. Obviamente sí significa descanso físico. Significa también lo que es establecerse en una morada. Fíjate, las palabras originales, o sea, la Biblia no fue escrita en español, ¿verdad? Pero cuando habla de una palabra en original, tú sabes que tiene distintas aplicaciones. Como nosotros también hablamos de, por ejemplo, amor, y tiene distintas aplicaciones. Amor en el noviazgo, amor a la familia, amor a los padres. Y en la palabra reposo habla de un establecimiento, un lugar donde se ha apartado. ¿Para qué? Pues obviamente, en este caso, el Señor, ¿para qué estableció la creación? Si nosotros le hiciéramos esta pregunta, Dios, ¿para qué estableciste todo lo que vemos, todo lo que hiciste en el jardín, en la tierra? ¿Para qué? ¿Cuál habrá sido ese propósito? Y podemos encontrar que en un capítulo anterior le dice, vamos a hacer al hombre a nuestra imagen y semejanza para que señoree y administre y trabaje toda esta creación. Entonces realmente el propósito por el cual toda la obra de Dios se hizo en ese momento fue precisamente para que la humanidad, nosotros, los que seríamos adoptados sus hijos, era para administrarlo, hacer cuidado de eso, tener, como cuando recibes algo, pero sabes que tienes que rendir cuentas. Cuando tú recibes algo, sabes que no lo puedes entregar igual. O sea, yo le he encargado, por ejemplo, cada sábado le encargan sus hijos, muchas personas, a nuestros hermanos Luis y Avi, pero ellos saben que no los están regresando igual, están yéndose con semillas de la palabra, no están saliendo igual que como entraron. Entonces realmente cuando el Señor dice que Él reposó hasta el séptimo día porque se esperó hasta terminar toda su obra, y entonces sí, el reposo de Dios entró como el sello final a la creación. El reposo de Dios entró hasta ese día, hasta que todo estaba terminado. No lo hizo antes, no lo hizo antes de que llegara Adán, no lo hizo antes de crear a los animalitos, lo hizo hasta que todo se acabó, hasta que toda la obra fue completada. Y lo que hizo el Señor fue bendecir y santificarlo. Entonces te das cuenta que cuando Dios habla de que reposó, pues no quiere decir que se cansó, ¿verdad? No quiere decir que el Señor se le fueron las fuerzas y tuvo que recuperarlas. Está hablando de que está estableciendo un tiempo para que toda su creación reciba o entre en el reposo de Dios. Bien diferente las cosas. Y ahora quiero hacerte otra pregunta. Bueno, sabemos que es necesario el descanso de toda la obra que hacemos. Es necesario. Tienes que ir, cumplir tu trabajo, o cuando estás trabajando en algún proyecto, quieres hacer algo, llega un momento donde terminas. ¿Estás de acuerdo? Estuvimos planeando meses este evento y ya que se completó, necesitas entrar ¿en qué? Dice, una, tu cuerpo necesita descansar porque trabajaste, y dos, tu espíritu tiene que estar certero de que está dentro del reposo de Dios, que es bien diferente, y a eso vamos a seguir explicando. ¿Cuántas veces hemos escuchado la frase, dormí pero no descansé?
o nada más a mí me pasa, pero es que cuando entramos en ese ciclo, en ese estado, tenemos que encontrar qué hay más allá. ¿Por qué, a pesar de que estoy cumpliendo con mis obligaciones, con mis deberes, con lo que me he propuesto hacer, cuando lo termino no me siento pleno? No me siento satisfecho, siento como que, ¿en serio era esto lo que quería? Así que realmente vamos a escudriñar esto. Y acompáñame al libro de Hebreos 4. Y ahí no nos vamos a separar porque vamos a encontrar qué hay más allá del por qué no estamos reposando como debe de ser quizá. Y te voy a leer el capítulo 4 a partir del versículo 1 y 2. Hebreos capítulo 4 versículo 1 y 2. Y te voy a dar lectura. Dice: hermanos, temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. El escritor de esta carta está haciendo un énfasis en que tenemos que permanecer en el reposo de Dios. Y más adelante nos explica por qué hay quienes sí pueden y hay quienes no. Y aquí empieza a explicar primero quiénes son los que no pueden haberlo alcanzado. Dice el versículo 2, oyeron la buena nueva. O sea, oyeron la palabra, oyeron el evangelio, oyeron a Dios, pero no les aprovechó oír eso porque no estaba acompañada de fe. Tú puedes estar aquí sentado, sentada, escuchando la palabra de Dios, pero si no hay fe, no va a haber fruto. Si no hay fe, no va a haber fruto en entrar en esa promesa, en reposar a Dios. La fe nos ayuda a entrar en ese reposo de Dios y obtener ese beneficio de lo que es reposar, y no solamente ir a dormir, y no solamente tener el día libre. Reposar está en nosotros a través de la fe. Por medio de la fe entramos en ese reposo. Podemos tener 20 días de vacaciones y aún así te puedo asegurar que si no hay fe, un día antes de regresar a trabajar te vas a sentir cansado. Te vas a sentir cansado. El reposo de Dios implica que nosotros tenemos que esforzarnos en permanecer. ¿Y cómo lo vamos a hacer en permanecer? Dice aquí que es a través de la fe. Cada que escuchamos la palabra de Dios llena de fe, es como si fuera esa recarga de baterías que nuestra alma necesita, que nuestro ser necesita para continuar un día más. Si tú priorizas, por ejemplo, hoy, una vez a la semana, venir y recargarte para continuar lo que sigue, ya estás dando un primer paso. Ahora yo te reto, yo te invito a que pases más allá de un día y permanezcas en la palabra otro día más. Hagas el esfuerzo, hagas esa labor de escuchar la palabra con fe. No solamente se trata de poner tu predicación mientras haces el quehacer, se trata de ponerle atención y demostrar fe. Y cuando demuestras fe, dice la Biblia que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Es mucho más importante estar escuchando, rodeados de lo que dice el Señor en su palabra, porque esa es la clave para realmente entrar en el reposo de Dios. De decir, ¿sabes qué? Yo sé que el trabajo ha sido pesado, yo sé que el trabajo ha sido duro, pero yo sé que lo que me va a recargar esas baterías, esas pilas para seguir un día adelante, es pasar tiempo en su palabra, leyendo, escuchando, orando. Y entonces sí, tu fe se va a empezar, solita va a empezar a echar a andar. Vela esa fe. ¿Has visto esos molinos de agua, cómo empieza a caer el agua? Y solito el molino se empieza a mover. Y el primer golpe impulsa a dar una vuelta para recibir otro. Y así va la fe. Es un ciclo que tú echas a andar. Una vez que tú decides escuchar la palabra, tu mismo ser te va a empezar a decir, ¿sabes qué? Necesito más. Ya no se va a conformar con un solo día. Necesito más. Y cuando sucede eso, ya estás del otro lado, porque estás desarrollando hambre por escuchar al Señor. Lo que nos decía en el testimonio de estas señoras, ¿cuándo otra vez? Empieza a haber hambre por el Señor.
Y nosotros, como sus hijos, tenemos que dar el ejemplo para que otros desarrollen lo mismo y podamos juntos, en comunidad, entrar en el reposo de Dios. Imagínate a Dios viendo que toda la creación era buena, viendo que Adán lo hizo bueno, lo hizo perfecto. Y lo primero que hace es, vamos a hacer un día para que juntos disfrutemos de la obra completa. Y por siglos se hizo como un tipo y sombra de lo que había de venir. Pasó el tiempo y a Moisés le dijo lo mismo: establece un día, santifica ese día, apártalo, porque es lo que ha de venir, para que juntos, en comunión con Dios, disfrutemos de toda la obra completa. Y bueno, ya me puedes preguntar, ¿y qué obra se está refiriendo el Señor? Si ya acabó los cielos, ya acabó la tierra, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué procede? Pues bueno, sabemos que a través de las Escrituras sabemos que era necesario pagar el precio del pecado en el que nos fuimos a meter. ¿Y se acuerdan lo que dijo Jesús en la cruz antes de morir? ¿Quién se acuerda? Consumadas. La obra ya está completa. La obra ya está completa. Y mientras Jesús estaba allí muriendo, mientras allí en Jerusalén estaba cayendo en tinieblas, en terremoto, todo lo que sucedió, en los cielos se dio luz verde para que el reposo de Dios se aperturara a todo aquel que decidiera acercarse. En ese momento. Y así pues, sabemos que toda obra que es completada necesita ser lo que Dios enseñó: bendecido y santificado. Toda obra que tú completas, todo lo que tú haces, lo que terminas, tiene que ser bendecido y santificado. Por eso oramos cuando comemos, porque vea la comida como la culminación de tu obra, de tu trabajo, de lo que te esfuerzas día con día. Y ver un plato de comida ahí en tu mesa necesita ser bendecido y santificado. Cada vez que lo veas así, velo de esta forma. En esta semana, cada vez que vayas a comer, ve que estás viendo la culminación de la promesa del Señor cuando dijo que nunca nada te faltará. Lo vemos tan natural, comer hasta 2-3 veces al día. Pero cuando lo empiezas a ver de esa forma, de decir, allí está el Señor contestando otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, empiezas a ver las cosas de diferente forma, ¿verdad? Y cuando bendices y santificas lo que Dios te permitió lograr, entonces vas a poder disfrutar de eso. Disfrutar. Dice el Señor: si Jehová no edifica tu casa, en vano los que trabajan en ella. Si Jehová no es el centro de todos tus proyectos, en vano trabajas. Te puedes levantar desde muy temprano y acostar muy tarde, y aún así lo que te comes ni lo vas a poder disfrutar. Y a eso le llama el pan de dolores. De estar con tanto estrés, con tanta preocupación, con tantas cargas en el corazón, que ya un plato de comida ya no te sabe. Te llenaste nada más. Pero ¿qué dices? ¿Qué disfrutar cada mordida, no? Qué bueno es disfrutar tu comidita. Porque ahí el Señor te está cumpliendo su palabra cuando te dijo: nada te faltará. Ahí, en la mesa. Ahí en la mesa lo empiezas a ver. Y después vienen otras cosas. Tal vez estás haciendo algo, estás construyendo algo, estás planificando, estás haciendo un proyecto. Y va a llegar el momento en que lo vas a ver terminado. Y cuando está terminado, es tu obligación bendecirlo y santificarlo. ¿Para qué? Pues obviamente para que eso que hiciste te dure. Y no sea de, híjole, me tardé tanto a hacer esto y de un momento a otro se cayó. Imagínate de esta perspectiva que el Señor nos está mandando a hacer. Y es que el Señor nos lo enseñó en la travesía del pueblo de Israel cuando los rescató de la esclavitud. Israel ya sabía que tenía que irse al desierto. No fue ninguna sorpresa. Ya era algo anunciado. Se los voy a dejar de tarea que lean todo este tema del Éxodo, porque ya sabían que eran esclavos y que tenían que ir al desierto a adorar.
Eso era lo que tenían la información. Y en el desierto, donde el Señor les dice, allí en el desierto, ya que estaban allí, y les empieza a explicar, ¿sabes qué? Te voy a llevar a una tierra donde fluye leche y miel. Ándale. Entonces, te das cuenta que el Señor, ¿qué hizo? Preparó un lugar. Acuérdate qué significaba también reposo. Establecimiento, establecerse. El Señor ya había preparado un lugar que fluye leche y miel. Y el pueblo de Israel ya estaba listo. Estaba en el desierto, 40 años. Estuvieron allí. Y llegó un momento donde el pueblo de Israel pues cayó en rebeldía. Cayó en desobediencia. Cayó en un corazón endurecido. Y lo puedes leer cuando le empiezan a decir a Dios, ¿dónde estás? Encontré esa coincidencia. Cada vez que el pueblo de Israel le reclamaba a Moisés, la mayoría eran, ¿dónde está Dios? ¿Dónde están que no lo vemos? Y Dios mismo les dice, ahorita lo vamos a leer allí en Hebreos 3, pero les dice, ¿vieron los milagros? ¿Vieron la columna de fuego, la columna de nube? ¿Vieron el maná? ¿Vieron las aves? Y todavía se atreven a preguntar, ¿dónde está Dios? Y llegó un momento donde desafiaron a Dios y le dijeron que necesitaban agua. Y el mismo Dios le dijo a Moisés, dile a la piedra que te dé agua, ordénale que te dé el agua. Y hasta el mismo Moisés va, y entre todo lo revoltoso de esta gente, pues obviamente sabemos que hasta Moisés cae en desobediencia, porque no hace lo que Dios le dijo que debería de hacer. Y va y le pega a la piedra. Entonces, en ese instante, salió agua, sí, salió agua, porque sabemos que Él es fiel aún en nuestra infidelidad. Él sigue siendo fiel. Y a pesar de que salió agua, el pueblo de Israel, ¿qué hizo? Se estuvo tranquilo, estuvo quieto, saciaron su sed. Pero el que ya no estaba tranquilo era Dios. Quizá el pueblo ya estaba quieto, pero el corazón de Dios ya no. Y desde ese instante el Señor dijo, estas personas nunca van a cambiar. Por lo tanto, dice Hebreos 3:7. Ahí si quieres anótalo, Hebreos 3:7 al 12. Y le voy a dar lectura para que me escuches, ¿sale? Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron, y viendo mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación, y dije, siempre andan vagando en su corazón, y no han conocido mis caminos. Por lo tanto, dice Dios, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. El mismo Dios dijo, ¿sabes qué? Esta gente no la quiero aquí. Todos predicamos a un Dios de amor, pero también sabemos que el Señor es tardo para la ira. Pero eso no quiere decir nunca que no va a decir un momento hasta aquí. Tenemos un Dios justo que dice, ¿sabes qué? Hasta aquí llegaste. Yo te di todo y decidiste vagar. Y el Señor mismo dice que esa generación no entró en el reposo. Y no entraron a la tierra que el Señor les prometió. No entraron. Toda esa generación se perdió. Fue la generación siguiente la que tuvo que conquistar ese lugar. Imagínate ya, lo que pasaban a hacer es que la siguiente generación les tuvo que costar tener lo que Dios les había prometido. Lo que Dios les dijo que les había dar, ahora les iba a costar trabajo, les iba a costar sangre, les iba a costar incluso a unos la vida. El reposo. ¿De qué tan importante es que para vivir lo que Dios nos promete tenemos que apartarnos? Lo que dice ahí, cuídense. Dice aquí en el 8, en el versículo 8, no endurezcas tu corazón. ¿Qué lleva endurecer tu corazón a una persona que ha visto los milagros de Dios? ¿Cuántas veces hemos visto milagros de Dios? Hemos visto su provisión, hemos visto su fidelidad, hemos visto su poder en nuestras vidas. ¿Lo hemos visto, sí o no? Pero llega un momento donde dice que el corazón endurecido lleva a querer desafiar a Dios, a querer probarlo todavía más. Un corazón así, dice el Señor, dice que no vive el reposo que Él promete.
Un corazón así no puede vivir el reposo de Dios. Un corazón así puedes asistir 30 años a la iglesia y no vivir el reposo de Dios. Algo de lo cual también se quejó el pueblo de Israel es que los días que vivían eran malos para ellos. No conformes con lo que vieron, todavía se quejan ante Dios diciendo que los días no eran buenos y que extrañaban los días que estaban en Egipto. Y vamos a ver qué dice Efesios 5. Acompáñame ahí, Efesios 5, 15 y 16. Efesios 5, versículo 15 y 16. Y le voy a dar lectura para que quede grabado. Dice, mirad, pues, con diligencia cómo andes, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Ahora yo te pregunto, ¿tenía razón el pueblo de Israel al quejarse de que los días eran malos? Sí, porque la Biblia dice que los días son malos. Sin embargo, explica aquí qué tienes que hacer para no vivir esos días malos. Si yo te dijera que mañana va a ser mejor que hoy, tal vez estaría jugando un poco con tu inteligencia, porque la Biblia dice que los días son malos. Pero no malos para todos. Esa es la excepción. Fíjate lo que dice aquí. Un día malo no necesariamente es cuando no hay dinero o cuando no hay salud o cuando te peleaste con alguien y tuviste un mal día. También un día malo se define como cuando no eres diligente en aprovechar el tiempo, de acuerdo con Efesios 5:15. Un día malo también se puede definir como un momento donde tienes una actitud necia y por lo tanto no puedes disfrutar el reposo de Dios. Volviendo a leer, acuérdate que dice Efesios 5:15, tienes que estar con diligente en cómo andas, no como necio, y aprovechando bien el tiempo. O sea, son dos recursos que tenemos al día, ¿estás de acuerdo? Tenemos la diligencia para poder cumplir nuestras obligaciones y tenemos la sabiduría para saber cómo hacerlo. Son los dos recursos que Dios ya nos dio para alcanzar los objetivos que Él nos pide. Podemos ser muy trabajadores, pero con un corazón necio no vamos a tener fruto. La otra, podemos ser muy espirituales, pero si no aprovechamos bien el tiempo, no vamos a tener el fruto. No vamos a estar en el reposo de Dios. Así que te haces la pregunta, bueno, entonces, ¿en qué tengo que ser diligente? Si trabajo hasta 12 horas al día. Te quiero leer 2 de Timoteo 2:15. ¿En qué tenemos que ser diligentes? Dice la Biblia. Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Si es algo por el cual nuestra preocupación tiene que estar centrada, nuestra mente tiene que estar ocupada en presentar algo bien, tiene que ser en ser una persona que no tiene nada de qué avergonzarte. Si hoy te encontraras a Jesús en la calle y te preguntara ¿cómo vas?, ¿qué le contestarías? ¿Hay algo de lo cual te quieras esconder? ¿Hay algo de lo cual te avergüenza platicarle a Jesús? Es nuestra responsabilidad presentarnos ante Él como personas que no se avergüenzan de nada. Que puedas ir con Jesús y decirle lo que me estás pidiendo lo estamos haciendo. Y sé que no puedo cumplirlo en un solo día. Vamos paso a paso. Pero en eso tiene que estar nuestra diligencia. Cuando salgamos de aquí, del culto, y nuestro corazón esté centrado en presentarnos ante Dios como personas que no nos avergonzamos de nada, que usamos bien la palabra de verdad, créeme que ese es un punto de partida para hacer un cambio en nuestras vidas. La segunda parte es que uses bien la palabra de verdad. La palabra de Dios se nos entregó para darle uso.
No solamente se nos entregó para leerla, ¿verdad? Ahí en nuestras Biblias, está bien, está bonita ahí la Biblia, pero la palabra de Dios se te ha entregado para que la uses. La palabra de Dios no se tiene que quedar en tu librero, no se tiene que quedar allí en tu cuarto, en tu habitación. La palabra de Dios tienes que darle uso, tienes que usarla, porque si no, ¿de qué aprovecha que la tengas? ¿De qué aprovecha que sepas mucha Biblia, pero al momento de enfrentar la realidad, no la usas? A mí de nada me sirve saberme toda la Biblia de memoria. Y cuando llegue el momento de la escasez, cuando llegue el momento de la enfermedad, me quede de brazos cruzados. El Señor te va a pedir cuentas de la palabra que te entregó. Y cuando te la encuentres y te haga la pregunta, ¿estás usando bien mi palabra? ¿Sabes usarla bien? Yo creo que esa sería la primera pregunta. ¿Ya la conoces? ¿Te estás esforzando por conocerla toda? ¿O solamente te quedas con lo que te dicen en la iglesia? Es que en la iglesia nada más me dijeron que hay que amarnos y ya. ¿Tú crees que eso es suficiente? ¿Tú crees que eso es la voluntad de Dios para ti? ¿Que nada más te quedes con un cachito de la Biblia? Él quiere que entres a lo que Él estableció. Y si al pueblo de Israel le había establecido una tierra donde fluye leche y miel, a ti, mi hermano, estableció todo un estilo de vida, todo un reino para que vivas allí y puedas vivir en la tierra como en el cielo. Y esa puerta está abierta. Y puede que, así como el pueblo de Israel presentó incredulidad y a ellos le cerraron la puerta, hoy vivimos en un tiempo diferente. Hoy vivimos en algo que se le llama gracia. Porque a veces podemos caer en incredulidad. Estamos expuestos ante el temor, ante la presión, ante el miedo. Estamos expuestos a tal vez darle la espalda a Dios en lo que Él ya nos dijo que nos iba a dar. Y tenemos que ser humildes para reconocerlo y decirle, sí, es cierto. Si le he fallado a Dios, tal vez sea en eso, en mi incredulidad. Y para eso hay respuesta. Ya vimos dos palabras clave: procurar la diligencia y usar la palabra de Dios. Quiero que regresemos a donde empezamos, en Hebreos 4:10. Ya te diste cuenta que el reposo de Dios va más allá de echarte un descansito, echarte un coyotito, un año sabático, como dice. Veamos el 4 a partir del 10, te lo voy a leer. Dice, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Hablando del pueblo de Israel. Porque la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Qué tremendo es que el reposo de Dios implica que sepas usar su palabra, porque sabes que la palabra discierne, separa del alma del espíritu. Solo hay dos formas de separar el alma del espíritu. Una es muriendo y otra es con la palabra de Dios. ¿Para qué Dios quiere que separemos eso? Pues dice que es para discernir tus pensamientos y las intenciones de tu corazón. ¿Cuántas buenas intenciones has tenido en esta semana? Una que otra, ¿verdad? Mínimo una o dos. Ay, hay que ir a ver a fulanito, darle un regalo, darle esto, no sé. Pero por medio de la palabra de Dios puedes separar esas intenciones y pensamientos de tu corazón y saber si realmente Dios quiere que lo hagas. ¿Cuántos cristianos no están ahí todos cansados por querer abarcar tanto? Y de querer decir, es que ya al Señor hay que servirle, y hay que servirle domingo, hay que servirle lunes, martes, y hay que ir acá, y hay que ir allá, y se olvidan que tienen una vida. Se olvidan que tienen unas responsabilidades en su casa. Están en su iglesia día y noche, pero allá en casa los hijos todos descuidados, toda la familia toda descuidada. Eso
La palabra de Dios es la que te va a ayudar a discernir si todo eso, toda esa burbuja, todo ese fuego que tienes por querer servir a Dios, realmente quiere que lo hagas o no. O te va a decir, espérate, esto lo vas a hacer el siguiente año, esto lo vas a hacer el siguiente mes. Y eso te va a ayudar a liberar cargas, de decir, qué bueno que ahorita Dios nada más me está pidiendo esto. ¿Cuántos ministerios hay? Y yo doy gracias a Dios por todos esos ministerios que abarcan todo. Niños, mujeres, varones, matrimonios, jóvenes, adolescentes, todos los ministerios lo abarcan en la semana. Y no dudo que si el Señor da las capacidades, adelante. Pero ¿cuántas iglesias no hay que solamente se enfocan en una? Solamente nos vamos a enfocar en predicar los domingos. Solamente nos vamos a enfocar en enseñar a los niños. Está bien, porque es algo que Dios les pide. Y llega un momento donde esas iglesias son señaladas. Oiga, ¿usted por qué, hermano? Usted no se está enfocando en lo otro. Usted debería estar sirviendo aquí. Ustedes ya lo tienen todo. Y yo me acuerdo de un testimonio de un pastor que decía, no, es que Dios no me lo ha pedido. Hay iglesias que ya lo hacen. Vaya con ellos. Y eso es algo que tenemos que entender. Que cuando querramos hacer algo para Dios, lo filtremos a través de la palabra. Y es la que te va a dar la guía. Es tu única guía para saber si sí lo vas a hacer o no lo vas a hacer. Si sí vas a hacer esa luz verde o no vas a tener, o te vas a tener que esperar para realizarlo. Y eso te hace estar en un estado de reposo. En un estado de reposo. Me voy a poner un poco matemático o físico. Pero antes de que un objeto sea disparado a toda velocidad, tiene que tener una cualidad. Y tiene que estar en reposo. Si tú vas y ves al jugador de fútbol pegarle al balón, llega más lejos cuando el balón está en reposo que cuando lo va a recibir de lejos y le va a pegar inmediatamente. Llega más lejos cuando el balón está en reposo. ¿Quieres que tu ministerio, quieres que tu vida llegue más lejos de lo que piensas? Tienes que estar en el reposo de Dios. No estresarnos de decir es que tengo que hacer mucho por Dios. Es esperar el tiempo. Y eso es esperar el tiempo de Dios. Así que mis hermanos, las obras que el Señor te está pidiendo realizar, que te está pidiendo completar, va a llegar un momento en que lo vas a terminar y lo vas a culminar. Y esos proyectos que tienes en tu corazón, los vas a realizar. No vas a dejar nada inconcluso. Y es más, es mi oración que el Señor te dé fuerza y te dé vitalidad para terminar cada cosa que te propongas. Pero siempre es bien importante que cada vez que lo realices, siempre bendigas y santifiques. Y mientras lo estás completando, mientras estás haciendo lo que ya te propusiste, el proyecto que ya estás haciendo, estés en el reposo de Dios. Imagínate qué pequeña contracorriente, ¿no? Mientras allá afuera en el mundo, para trabajar y para conseguir un objetivo tienen que hacer dobles esfuerzos. En el reino de Dios, para completar lo que Dios te está pidiendo, tienes que trabajar en el reposo de Dios. Suena un poquito hasta contradictorio, ¿verdad? ¿Cómo voy a trabajar en reposo? Es que el reposo de Dios es presentarte con diligencia y usar la palabra de verdad. Solo así. Imagínate cuántos proyectos no te tardarías en hacer 20, 30 años. Pero si usas bien la palabra de verdad, lo que dice el Señor, que Él hace hacer lo que parece en 1000 días, lo puede hacer en uno solo. Si usas bien la palabra de verdad. Si ya te propusiste hacer algo, usa bien la palabra de verdad. Y esa palabra de verdad la vas a llevar, lo vas a aplicar en lo que estás haciendo, en lo que Dios te pidió que hicieras, en lo que Dios ya te encargó. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Quieres que en tu trabajo cumplas las metas que te están pidiendo? Pues antes de querer hacer horas extras, primero usa la palabra de verdad. Y bendice y santifica lo que estás haciendo en tu trabajo. Cuando entres a hacer tus labores, bendice lo que estás haciendo. Y ve cómo se va a marcar la diferencia con tus demás compañeros de trabajo. Y ellos lo van a ver. Ellos lo van a ver. Oye, terminaste antes que yo. Terminaste más rápido.
¿Te cansaste más o qué onda? Y tú vas a estar en el reposo de Dios. Y puede un día que llegues cansado, que llegues cansada a casa. Pero si estás en el reposo de Dios, al día siguiente estás refrescando tu alma con un bálsamo. Porque lo que yo quiero compartir es que nunca llegues a ese punto donde te sientas cansado de hacer lo que haces. Hay personas que, a pesar de que hacen lo que les gusta, llega un momento donde están cansadas de hacer lo que hacen. Y ese cansancio en el alma es lo que a veces los lleva a tirar la toalla y decir, ya no quiero hacer esto. ¿Ya para qué? Si no funciona. Ese tipo de cansancio es el que Dios quiere evitar en nuestras vidas. Porque es a través de la palabra por el cual descansamos, nuestra alma descansa. Y puede que nuestro cuerpo se sienta agotado físicamente, pero en cuanto toques la almohada, vas a caer como piedra en el agua. Y al día siguiente te vas a levantar con fuerzas, con ánimos, porque es una promesa de Dios que te da las fuerzas para continuar al día siguiente. Te da fuerzas de un búfalo. Te da las fuerzas de un búfalo. Y dice el Señor que si estás sin fuerzas, te las multiplica para que puedas echar vuelo como las águilas. 2 animales ahí nos pone como ejemplos. Yo me pongo a ver ahí los búfalos, tal vez era lo que veían allá en ese entonces, no conocían las vaquitas. Pero el búfalo tiene una característica que pude notar cuando lo estaba viendo ahí en los documentales del Animal Planet. Y es que cuando un búfalo es atacado por un león, tiene la capacidad de hacerle frente. Horas y horas, hasta que el león se cansa y lo deja. ¿Y no dice la Biblia que el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar? ¿Cómo le vas a hacer frente? ¿Con las fuerzas del búfalo? Y vas a estar haciéndole frente horas y días, tal vez. Y finalmente te va a dejar, porque la victoria ya está dada. Y dice el Señor que también multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna y los hace levantar el vuelo como las águilas. Y las águilas, eso es la capacidad donde cuando cree que ya no puede más, el Señor la renueva. O sea, ¿te pones a pensar en esto? ¿Cuántas veces hemos creído que ya no podemos más? Se vale porque lo hemos visto en nuestras vidas, 1 o 2, o no sé. Cada quien se autoexamina en su corazón y le hemos dicho a Dios, ya no puedo. Lo siento, Dios, pero ya no puedo. Y hoy el Señor dice, así como la presencia de Dios cuando Jesús estuvo aquí, dijo, venid a mí todos los que están cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Ahora que Jesús está allá arriba en el cielo, sentado en su trono, sentado en su gloria, ¿qué crees que dice? ¿Qué te imaginas que dice? Cuando nos ve así cargados, trabajados, cansados, estresados, hostigados. Y te lo voy a leer. Es Hebreos 4 también. Hebreos 4 en adelante. Ya estamos finalizando. Dice, acerquémonos pues, es el 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Por si no lo entendimos la primera vez, aquí está la segunda vez. La misma intención, la misma palabra. El Señor nos sigue diciendo lo mismo, acércate. Acércate, no hagas lo contrario, no te alejes. ¿Ya te cansaste de esperar la promesa y nada más no llega? Acércate todavía más. ¿Sientes que Dios no te escucha y que no te contesta? Acércate todavía más. No hagas lo contrario. Somos muy dados a hacer lo contrario de, ¿sabes qué? Ay, que se quede. Yo sigo mi vida. Pero la palabra de Dios es la misma. Acércate. Y hoy has hecho lo correcto. Hoy te has acercado. Y ayúdame a ponerte de pie. Vamos a darle gracias a Dios porque si hoy sentías que en tu corazón necesitas reposo, necesitas entrar en el reposo de Dios, la primer parte que tenemos que hacer, una es creer, desarrollar nuestra fe.
que sabes para después. Si necesitas eso, la puerta está abierta. Pero no para que te salgas, es para que entres. La puerta del trono de la gracia está siempre abierta y siempre disponible para ti. 24 horas, cuando quieras. Cada vez que te sientes en casa y sientas esa necesidad de dejar todo, es el momento oportuno. Dice la Biblia, socorro oportuno. ¿Has visto esas películas cuando el héroe está por morirse, por soltar todo y en el último momento es rescatado? Ese es la ayuda oportuna que Dios manda. Y si hoy es tu deseo, vamos a decírselo. Y acompáñame en esta oración. Y le vamos a decir, Padre Celestial, estamos agradecidos porque nos has invitado a entrar en tu reposo. Padre, reconocemos que hay veces donde la incredulidad entra en nuestro corazón. Reconocemos que a veces hemos fallado en esa parte. Y mi Dios, te damos gracias porque tu perdón se demostró en la cruz del Calvario. Señor, te damos gracias porque hoy me permites entrar en tu presencia, en el trono, Señor, de la gracia. Padre, hoy vengo a decirte que tal vez me siento cansado, que me siento estresado, que ya no quiero continuar con lo que estoy haciendo. Ya quiero dejar todo atrás. Pero Dios, hoy quiero decirte en tu presencia, ayúdame. Así como se lo dijiste al pueblo de Israel, que llegáramos a ti todos los que están cargados y trabajados. Hoy queremos venir a entregarte todas esas cargas. Hoy quiero venirte a entregar las cargas de la preocupación, del estrés, la carga de la ansiedad, Señor. Todo eso que no me permite ver tu promesa cumplida en mi vida. Dios bendito, gracias. Ayúdame a usar bien tu palabra. Ayúdame a usar bien ese recurso que nos has dado para tener una vida victoriosa. Ayúdame a entender lo que leo en tus escrituras. Y ayúdame, Señor, a discernir los pensamientos y las intenciones de mi corazón. Hay veces donde mi corazón ya no quiere seguir. Hay veces donde mi corazón se quiere rendir. Pero hoy sé, Padre, que tu socorro es oportuno. Y así como a Jesús en el Getsemaní lo ministraron ángeles para obtener fuerza, Señor, sabemos que también puede ser así otra vez. Y que tú, Señor, de una manera sobrenatural, nos ayudas a descansar en ti, a entrar en tu reposo, Señor, todos los días. Y aunque tengamos agotamiento físico, Señor, te damos gracias porque sé que todo eso va a ser pasajero. Y al día siguiente, tus misericordias son nuevas otra vez y podemos levantarnos y continuar un día más. Señor bendito, yo te pido, tengo una petición especial para ti y es que en nuestro corazón, Señor, aviva esa hambre por tu palabra, por tu presencia, por tu espíritu, Señor. No nos permitas, Señor, caer en ningún tipo de mal, porque tú, Señor, en tu palabra dijiste que no se duerme el que nos guarda. Gracias, Dios. Gracias por este tiempo. Y aquí a tus hijos que están congregados en este lugar, yo te pido que los toques y les enseñes que no todo está perdido. Y les confirmes tu palabra en su corazón. Y yo oro, Señor, para que si hay pensamientos de tirar la toalla, Señor, sean quitados y sean intercambiados por ánimos de nuevo, por fuerza de voluntad para continuar. Señor, tú eres el que cambia el lamento en alabanza, tú eres el que cambia el luto en gratitud, en danza. Tú eres el Dios que transforma todo. Tú eres el Dios que transforma las cosas que no son como si ya fueran. Y gracias, Padre, porque nos ayudas en todo momento. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Ya te voy a hacer una petición especial. Abraza a la persona que tienes a un lado y dile: el Señor ha escuchado tu petición.